Buen día para todos. Vamos a seguir en la Parashat Baera. Quedamos en el versículo 2, después que explicamos bastante lo que es, lo que fue, lo que tenía que ver con la visita del enfermo y otras cosas de unas leyes que se aprenden de allí. Ahorita vamos a ver lo que sucedió con los ángeles que vinieron a visitar a Abraham Avinu. ¿Por qué precisamente ángeles? Para aclarar lo que dijimos la vez pasada. El Midrash dice que él manda a su siervo, a Eliezer, a que traiga gente, a que busque gente para traer para hacer la mitzvah del hospedaje, de traer gente y entonces el, el siervo va y no consigue. Dice que no había. Le dice Abraham vino al siervo. No se pueden confiar ni siquiera en los siervos. No tienen emuná, no tienen fe. ¿Por qué? Dijimos ahí de que cuando la persona quiere cumplir una mitzvah, una, un precepto de Kadosh Baruj Hu, entonces Hashem le va a hacer hasta lo imposible, como vemos aquí, que incluso hacer bajar tres ángeles del cielo, que cuando ellos bajan, como dice en la Kabbalah, dice que ellos cuando bajan a este mundo terrenal, ellos tienen que pasar por un mundo donde en ese mundo ellos se tienen que vestir de forma que se sabe que a la final el cuerpo, la persona no es el cuerpo, sino el alma que se encuentra dentro del cuerpo. El cuerpo es solamente una vestidura para el alma. ¿Sí? Hay que saberlo, entenderlo. Entonces ellos también que son entidades espirituales, ellos tienen que pasar por un mundo antes de llegar a este mundo en el cual ellos tienen que colocarse como colocarse como una ropa o qué sé yo, que en ese caso es el cuerpo donde para ellos poder venir a este mundo en forma de persona o como personas normales. Y aquí vamos a ver también de que Abraham vino al principio no sabía que eran ángeles, porque se veían como personas normales. Eso es lo que dice aquí. ¿Y por qué Hashem le hizo eso? Porque en verdad, como dijimos anteriormente, que a Kadosh Baruj Hu, al calor del día, eh, sacó el sol del estuche para que hiciera mucho calor, para no molestarlo con visitas a Abraham vino. Pero al ver que Abraham vino eso no le fue suficiente y él verdad quería cumplir esa, ese precepto. A Kadosh Baruj Hu le buscó tres ángeles para que él eh, recibiera esas visitas. Y vamos a ver unas cosas muy sorprendentes sobre por qué la Torah precisamente nos habla tanto sobre una parasha casi completa sobre todo lo que sucedió con los ángeles. ¿Sí? Pero aquí vamos a ver lo que trae en el Midrash Bereshit Rabbah, en 48 y también, también lo trae en el Tratado de Baba Metzia, en la página 80 y creo que 86, si mal no me equivoco, donde habla y dice que a Kadosh Baruj Hu todo lo que Abraham le hizo a los ángeles, a Kadosh Baruj Hu le pagó con lo mismo a sus a sus hijos, a su descendencia, con que, con que lo que le dijo con referente al agua, de que se lavaran las piernas con el agua, con eso le dio el Be'er, el pozo de agua que tenía en Israel cuando salieron de Egipto. Les dio de comer, con eso el man, bajó el man del cielo. Y con referente a que les dijo que se ¿sí? Que se recuesten bajo el árbol. Ahí está hablando de Sukkah, que les dio la Sukkah a Israel, o sea, la Nanei Kabot también, las nubes de gloria y todo lo demás. He aquí que tres varones alzó sus ojos y miró. Es muy importante de que siempre que dice que alzó sus ojos, quiere decir de que ellos miraban, no miraban todo el tiempo para todo lo que veía en su alrededor, para cuidar sus ojos de no ver algo que no tenían que ver. Entonces aquí dice que alzó sus ojos y miró. Y miró quiere decir que observó, ¿sí? Y aquí que tres varones estaban parados delante de él. Dice Rashi, uno de ellos para anunciarle a Sarah,
que tendría un hijo, otro para destruir a Sedom y otro para curar a Abraham. Y eran necesarios los tres ángeles porque un mismo ángel nunca cumple dos misiones de distinta naturaleza. Eso es muy interesante, de que un ángel no puede, eso fue también lo hablamos cuando el ángel habló con los ángeles que hablaron con Agar, que cada uno le decía una misión o algo que tenía que decirle, y no el mismo ángel le decía todo lo que le iba a decir. Pero aquí interesante porque Le Mashal, el ángel Rafael, hizo en verdad, hizo dos misiones. Una de curar a Abraham y otra de salvar a Lot en Sodoma y Gomorra. Dice, no, y estas son dos misiones. Entonces los comentaristas dicen que en verdad es una sola misión. Salvar es una sola misión. Lo mandaron a salvar. Era que la misión se eh, cabe de dos partes, o sea, de dos cosas que él tenía que hacer. Tanto curar a Abraham como salvar a Lot. Eso es lo que dicen. No sé si Rashi de repente habla aquí sobre eso, pero que sabrás que realmente es así si consideras que todo este relato, cualquier verbo que habla de los ángeles está escrito en plural. Y ellos comieron y le dijeron, pero en referencia al anuncio a Sará está escrito en singular. Y dijo, de cierto volveré a ti. Y en referencia a la destrucción de Sedom, igual está escrito en singular, pues no podré hacer nada. Y también que no trastornaré. Y el tercer ángel Rafael, que fue el que curó a Abraham, se marchó de allí para ir a Astón y salvar a Lot. A esto se refiere aquello que más adelante la Torah dice, y sucedió que al sacarlo fuera, dijo a Lot, escapa por tu vida. De lo cual se aprende que un solo ángel fue el que salvó a Lot. Aquí dice, su nombre mismo indica su función, ya que Rafael en hebreo significa Dios cura. En hebreo, ángel significa lo mismo que mensajero, puesto que la esencia misma de un ángel es cumplir una misión específica y es por eso que ha sido creado por definición, no puede realizar dos misiones de distinto género. Y al parecer Rashi considera que el curar y el salvar son actos que comparten un mismo principio, mantener la vida humana. Por eso, lo que dice aquí no contradice el hecho de que un ángel no puede realizar dos misiones distintas. Y eso fue lo que dijimos anteriormente también. Estaban parados delante de él. Dice aquí la palabra Alá quiere decir delante de ellos. Lo mismo que en el caso siguiente, y junto a él, la tribu de Menashe. Solo que aquí la escritura utiliza la expresión límpida, es decir, un eufemismo para referirse a los ángeles. ¿Okay? Aquí vamos a ver que está escrito que ellos estaban, que aquí los tres varones estaban parados delante de él, pero se utiliza la palabra alaf, que es como sobre él. Más adelante, cuando él lo empieza a servir y empieza a hacer a cumplir la mitzvah de las visitas, ¿sí? Darles comida y todo lo demás, vamos a ver de que está escrito al revés. Está escrito de que él se paró sobre ellos, ¿sí? Eso es lo que dice aquí más adelante. Dice, cuando les dio de comer, les trajo todo encima de ellos. Dice, luego tomó crema y leche y el ternero lo había preparado y lo puso delante de ellos. Él se quedó parado junto a ellos. En verdad, en hebreo no es así. No, porque Katuv, Uomet Alehem. No está al lado de ellos, está por encima de ellos. Porque aquí quiere decirnos de que antes de que Abraham no había cumplido el precepto, prácticamente era como que los ángeles están por encima de él en un grado espiritual, obviamente. Pero Abraham cuando después él se esfuerza y cumple la mitzvah de forma que, como dijimos, era el tercer día, estaba enfermo, aparte de eso, después de la circuncisión es el día que más le dolía. El Midrash dice que cuando fue a hablar con ellos, se tuvo que cambiar el Tachboshet, que eran las mantas y todo lo demás que tenía en el Brit Milá, porque le estaba saliendo sangre. Y los ángeles al ver eso quisieron irse.
Quisieron irse para no molestarlo. Por eso dice que él corrió atrás de ellos, porque vio que empezaron a irse. ¿Ven? Y corrió al encuentro de ellos, porque ellos querían irse. Y de ver lo que está sucediendo. Pero ahí vemos cómo Abraham vino por encima de todo, se sacrificaba por cumplir los preceptos del Creador. Y es aquí donde al sacrificarse la persona tiene que saber de funcha aragra, como dijeron los sabios, que cuando la persona, a la final, la recompensa que le llegará a los tzadikim y a las personas que hacen los preceptos del Creador va a ser según el sacrificio que ellos hicieron. Según el sacrificio de cada uno. ¿Por qué? Porque a través del sacrificio, porque si la persona cumple todo porque le es muy fácil, todo es, eh, no hay tanto, no hay tanto, pero cuando la persona se esfuerza es porque en verdad le gusta, es porque en verdad ama lo que hace, es porque en verdad quiere apegarse al creador. No, no lo hace porque no queda de otra, hay que hacerlo. No, se esfuerza y entonces a través de que la persona se esfuerza es cuando la persona más se apega al creador, es cuando la persona demuestra que más ama al creador, que no importa lo que valga, lo que tenga que hacer, lo hace. Así tenga que Así que sin dinero, así que no importa, lo que haga hay que hacer y se hace, con tal y la persona apegarse al creador. Es algo muy que la persona, todos nosotros tenemos que tener en cuenta y aprender de Abraham. Estaban parados delante de él, vimos aquí, sí, viendo eso. ¿Por qué se repite dos veces viendo? Va a ir a, va a ir a. En el primer caso debe ser entendido como se entiende usualmente, mirar físicamente. El segundo un sentido es de sentido de comprensión. O sea, observar, significa miró para comprender algo. ¿Qué? Que se había quedado parados en un sitio. Significa que primero Abraham vio que se habían quedado parados en un sitio y por ello comprendió que no querían molestarlo. Y aunque ellos sabían que él saldría a su encuentro, se quedaron en su sitio en honor a él, para demostrarle que no deseaban causarle molestias. Y entonces él se anticipó y corrió hacia ellos. Por otro lado está escrito de que los ángeles estaban parados delante de él y por otro lado está escrito que corrió al encuentro de ellos. En realidad la explicación es que al principio estaban parados delante de él, pero cuando observaron que él se estaba quitando y poniendo las vendas se retiraron. Entonces Abraham de inmediato corrió hacia ellos. Eso fue lo que dijimos anteriormente, que se quitaba las vendas y le estaba saliendo sangre de la circuncisión que había hecho. Y los ángeles se quedaron, wow, ¿para qué lo vamos a molestar si está así? Y fue cuando empezaron a ver si él corrió detrás de ellos. Corrió al encuentro de ellos desde la entrada de la tienda y se posternó en tierra. Y dijo, señores míos, si ahora he hallado gracias en tus ojos, te ruego que no pases de largo a tu siervo, será tomado ahora un poco de agua y laven sus pies y recuéstese bajo el árbol. Dijo, señores míos, así ahora. Abraham dijo toda esa frase al mayor de ellos, pero el mayor de ellos dicen que era Mijael. ¿Qué? El mayor de ellos fue que le dijo, no pases de largo de su siervo. Ahora bien, si él no pasaba de largo, sus compañeros se quedarían con él. Entonces, según esto, esta expresión se utilizaba en sentido profano. Según otra explicación, este término tiene una connotación sagrada, pues se refiere a Dios, y significa que Abraham dijo al santo bendito es que lo esperara hasta que corriera e hiciese entrar a los huéspedes. ¿Sí? Según esto, cuando Abraham dijo no pases de largo a tu siervo, quería decir que no suspendiera la revelación mencionada anteriormente, ¿sí? Que se le reveló. La pregunta sería, ¿cómo es posible? Esta vez está ahorita con Dios y lo va a dejar para ir a servir a 13 personas normales que parecían como árabes? Esa es la pregunta. Y a pesar de que esta petición de Abraham a Dios está escrita después de la frase corrió al encuentro de ellos, en realidad fue dicha antes de que corriera. Y es usual que la escritura se exprese de este modo, no necesariamente estricto en orden cronológico, como ya lo expliqué en el versículo no contendrá mi espíritu por el hombre, por lo que sus días serán 120 años, el cual está escrito después de la frase no engendró, pero cronológicamente sería imposible decir esto, a menos de que el decreto
hubiera sido promulgado 20 años antes del nacimiento de los hijos de Noah. Estas dos interpretaciones del nombre, Adnut, Amonai, aparecen en el Midrash Bereshit Rabbah. Será tomado ahora, dice Rashi, esta frase implica que el agua sería tomada por medio de un enviado. Y el Santo Bendito es también retribuyó a los descendientes de Abraham este acto suyo de dar agua a los ángeles por medio de un enviado y no directamente como se declara. Entonces Moshe alzó su mano y golpeó la roca. ¿Por qué? Porque él no se la dio directamente. ¿Y por qué no se la dio directamente? No se la dio directamente porque el agua, el que la traía era su siervo Eliezer. Entonces él no quería como decir agarrar abundancia, porque es como decir de que a la final, si se acaba el agua, va a tener que decirle de nuevo a Eliezer que tiene que ir a buscar agua. No era como hoy en día, que uno tiene agua en la casa y no hay ningún problema. En esos días tenían que ir hasta la, hasta el lago más cerca, río o lo que sea, para traer agua, o pozos o lo que sea. Y era un trabajo físico, un trabajo no tan fácil. Entonces por eso él no lo hizo así. Por eso él no lo hizo por él mismo. Así explican los comentaristas. Y laven sus pies. Abraham les dijo que primero lavasen sus pies porque pensaba que estos visitantes eran árabes. Puesto que en verdad, en aquella época aquí lo dice que árabes son los descendientes de Ismael y este todavía no había procreado descendencia. Cuando Rashi dice que Abraham pensó que eran árabes, no se refiere a los árabes descendientes de Ismael. ¿Quién? El nombre árabe lo aplica aquí en general a las antiguas tribus nómadas del desierto, que en la actualidad reciben el nombre de beduinos, quienes en aquella época se comportaban como lo hacían en la época de Rashi los moradores beduinos del desierto. Hoy en día todavía los hay aquí en Israel, los beduinos. Son personas medio salvajes, medio que hacen lo que quieran y todo lo demás también. Entonces dice Vidante árabe que se arrodillan ante el polvo de sus pies. ¿Por qué? Porque yo pienso que el polvo de los pies fue lo que le dio la- el, el- la- el sustento que yo en aquel tiempo para traer el sustento tenían que ir de un lado a otro, un lado a otro. Entonces los pies se llenaban de polvo. Entonces yo pensaba que ese polvo, ay, miren, gracias a ese polvo, ¿sí? Como lo adoraban el polvo de los pies, pensando que gracias a ello fue que trajeron el sustento. Y era muy estricto en no permitir que objeto de idolatría, en este caso el polvo, entrase en su casa. Pero Lot, que no era estricto en esto, antepuso el pernoctar de los huéspedes al lavado de sus pies, como se declara pernocten y laven sus pies. ¿Qué? Bajo el árbol esta expresión significa bajo el árbol, debajo de la madera, que es la excepción del término etz. Y en Zohar Kadosh explica que cuál era el árbol. Era un árbol especial que tenía Abraham vino para poner a prueba a las personas que entraban, que iban a entrar para servirles. Según el árbol, él sabía si eran idólatras o no idólatras. ¿Cómo sabía? Dice el Zohar Kadosh, cuenta de que el árbol, si la persona era una persona que creía en Dios, entonces el árbol, prácticamente sacaba sus sus ¿cómo se llama? Las las hojas, las abría y le daba cel, le daba sombra a la persona. Pero si no, entonces las hojas se iban hacia arriba y no le daba sombra en absoluto y Abraham se da cuenta que era una persona idólatra y él no quería sentarse con él, junto con él allí, hasta que la persona no retornara de su mal de, de lo que él creía, la idolatría que él creía. ¿No? Nadie supiera que estoy bajo el árbol. Eh, Yo tomaré una hogaza de pan para que ustedes sustenten su corazón. Después partirán, puesto que ustedes han pasado con su siervo, y ellos dijeron, haz así como dijiste. Para que sustente tu corazón tanto de la Torá como en los Nevi'im, los profetas, hayamos escrito que el pan es un alimento que sustenta el corazón. En la Torá vemos el versículo para que sustentes un corazón. En los Nevi'im sustenta tu corazón con un bocado de pan. Y en los Ketuvim el pan sustenta el corazón del hombre. Por otra parte, Rabbi Hama dijo, en este versículo no está escrito sus corazones, sino su corazón. Esto enseña que la inclinación del mal no domina a los ángeles. Esta interpretación aparece en el Midrash Bereshit Rabbah. Aunque según
¿Por qué? Porque cuando se dice levaveja, cuando se dice levaveja son dos corazones, los dos corazones porque en el corazón se encuentra el Yetzer Hara y el Yetzer Hatov. Como lo dice el Baratania, en la parte derecha está la parte el buen instinto y en la parte izquierda está el mal instinto, en la parte izquierda del corazón. Entonces, este, aquí le dijo Livja, su corazón. Aquí vemos que ya Abraham se da cuenta que ellos eran ángeles y no personas árabes, como dijo Rashi, al decirle una cosa así. O que, o que digan que en verdad salió así de su boca sin saberlo. Como dicen de que todos los que la Torá habló, todos ellos, incluso el faraón, todos ellos eran Rashaim, no me llané, todos ellos tuvieron inspiración divina para hablar lo que dijeron. ¿Por qué? Porque todo lo que dijeron tiene mucho profun- pro- profundidad de lo que ellos hablaron, de lo que ellos dijeron y por qué lo dijeron. Como en este caso, como vemos que él le dijo a los ángeles que Saadu Livhem, en vez de decirle Saadu Levavhem, que se sustente sus corazones. Y tiene una explicación por qué le dijo así, no le dijo así, como dice Rashi. Aunque lo que dice Rashi, en verdad hay que explicar también cómo es que los ángeles no son dominados por la inclinación del mal. Nosotros vimos al final de Parashat Bereshit que los ángeles bajaron al mundo y después pecaron mucho más fuerte que el hombre. Vamos a ver más adelante con los ángeles que fueron a Lot también. Entonces se ve que en verdad en sí, cuando ellos se colocan tienen un cuerpo humano y entran a este mundo, automáticamente tienen presión del Yetzer Hara, el Yetzer Hara puede dominarlos. Entonces habría que explicar lo que dice Rashi de repente, lo que quiere decir Rashi para poder entender de repente los ángeles como son, no cuando bajan a este mundo, sino los ángeles cuando ellos están arriba sí, en su estado como deben estar, en verdad el Yetzer Hara no tiene ningún tipo de dominio sobre ellos. Pero cuando ellos bajan a este mundo y ya tienen cuerpo como toda persona, en ese caso ya ellos entran al dominio del Yetzer Hara, del mal instinto. Después partirán, dice Rashi, quería decir después de esto de la comida se marcharán. Rashi precisa esto porque en hebreo la frase se puede haber entendido como sustente sus corazones después de que pasen. ¿Ok? Por eso dice, puesto que ustedes han pasado, quiere decir pues esto, que coman solicito de ustedes ahora que han pasado junto a mí en mi honor. De la frase en hebreo se podría entender que los ángeles habían venido expresamente para comer con él, que no era el caso. Además, no hubiera sido cortés de parte de Abraham decirles que comieran, porque por eso habían pasado a su casa. Por eso hay que dividir la frase en dos cláusulas independientes. En la primera, Abraham les pide que coman, en la segunda les da la razón de ello, puesto que habían pasado con él. Así explica el Sefer Azikaron. ¿Sí? Entonces, hay que explicar algo muy interesante. Cuando la persona se dirige para cumplir en este caso, una mitzvah de los visitantes y todos ellos, pero lo hace de una forma como dijimos anteriormente, no lo hace porque le es fácil, porque no, incluso como Abraham vino, fíjate, Abraham vino al tercer día de su milá, estaba enfermo, todo lo que pasó, y con todo y eso corrió hacia ellos, los atendió, no sé, sea como sea, pero cumplir la, la, el precepto del Creador. Al hacer una cosa así, es obvio que Abraham vino hizo más de lo que él debería hacer. Él no tenía ni siquiera que tener visitantes, fíjate, que el creador no lo quería molestar. Pero con todo eso él quería visitantes y no solamente que quería visitantes, sino que corrió y los atendió en forma de que le dolía, le salió sangre, todo lo demás. Eso es un nivel muy grande. Es un nivel que está por encima de la naturaleza del hombre. Por lo tanto, como se estudia en el tratado de Sotá en la página Het, en la página Het Bet, ahí dice de que toda la medida de que por la cual Akadosh Baruj Hu mide a la persona según por el medida del hombre. Por la medida que medirá será medido. ¿Sí?
igualito. Entonces, como Abraham vino hizo por encima de su naturaleza, por más de lo que él debía hacer, Akadosh Baruj Hu hace también por encima de la naturaleza de él, y por eso fue que le dio las tres cosas que le dio a Israel cuando ellos salieron de Egipto, que estuvieron en el desierto. Que el man que bajaba del cielo, es un milagro que la persona vea bajar un man del cielo. Segundo, el Beer, que el Beer no era solamente tomar agua. El Beer tenía rengen, tenía un montón de cosas. Si la persona tenía algo, eh, eh, por ejemplo, un enlatado, podía meterlo allí y podía ver qué era lo que había dentro. Hasta tanto. Beber del agua no solamente era beber para satisfacer la persona la bebida, sino que aparte de eso le daba a la persona también sicarón, memoria para que todo lo que estudiaba se le quedaba en la cabeza. Todo lo que había allí. No era así por así, solamente agua y se acabó. Y aparte de eso también la Nekabot, las nubes de gloria. Todo eso fueron prácticamente puros Nisim, que Akadosh Baruj Hu, puros milagros que Akadosh Baruj Hu le hizo a Israel en el desierto. ¿Por qué? Gracias a Abraham. Ya que Abraham también hizo por encima de su naturaleza, Akadosh Baruj Hu también hizo por encima de su naturaleza y le dio eso a Israel. Hay que saberlo. Eso es un punto muy clave para poder entender. Seguiremos en el próximo audio con lo que sucede en la próxima parte con los ángeles y Abraham. Be'ezrat Hashem.